Levantamos nuestras manos y elevemos nuestra voz, todos juntos como hermanos, en levántate temprano, levántate temprano, una cita con Dios. Gracia y amor, empezamos nuestro día con Dios. La mejor manera de despertar es una nueva oportunidad. Levantamos nuestras manos y elevemos nuestra voz, todos juntos como hermanos, todos juntos como hermanos. Levántate temprano, una cita con Dios. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Amanecimos en este lunes. Este es el día que hizo el Señor. Ahí escuchaban la canción oficial de Levántate Temprano, así que apréndesela. Gracias a todos que se unen a este devocional matutino de Levántate Temprano. Por la gracia de Dios nos levantamos en este lunes. Hoy estamos a 28 de abril. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegramos y nos gozamos en Él, en sus grandes misericordias, bondades. Señor, te damos gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu compasión, por tu paciencia. Gracias, Padre, por la oportunidad de despertar a un nuevo amanecer y de poder, Señor, rendir nuestros corazones delante de ti. Gracias, Señor, por nuestros oyentes que diariamente, Señor, se unen a esta gran familia, a buscar tu rostro, a orar uno por otros, a derramar nuestros corazones delante de ti, del único Dios, sabio, misericordioso, bondadoso. Gracias, Señor, por las fuerzas, la sabiduría, el favor y la gracia que tú derramas, Señor, abundantemente. Te presentamos este programa de hoy, el tema que vamos a tratar, para que tú nos concedas sabiduría, Señor. Danos sabiduría y las palabras adecuadas al tratar este tema, que sea para la edificación de tu pueblo. Señor, veo que es un tema que ha sido solicitado, es un tema muy oportuno, pertinente en este tiempo que nos ha tocado vivir. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, pedimos la asistencia y la sabiduría tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenos días a nuestros pastores que ya están ahí en línea. Buenos días, Néstor Aponte. Buenos días, Freddy Toledo. Y buenos días, Hernán Castillo. Adelante. Buenos días, hermanos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en este primer día laboral de la semana. Así es, Muy buenos días. Sí, muy buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Es un placer también estar conectado con el pueblo de Dios en esta mañana.
Estábamos deseosos que llegara abril, ya se fue abril. Ya se fue el mes de abril, claro. Así van pasando los Sí, días, los años, y se va agotando nuestra vida en esta tierra. Por eso el Señor ha prometido una vida no temporal, sino eterna en los cielos. Bueno, a propósito, nosotros hemos decidido en este mes entrante, que es el mes de mayo, pero como es un tema bastante amplio, lo vamos a tratar en algunos programas, este tema, a petición de nuestros oyentes y también por una inquietud personal en vista de tantos hermanos que me llamaban y me pedían la oración por lo mismo. Pues tuvimos el sentir del Señor de tratar este tema desde el punto de vista bíblico, y es un tema muy necesario principalmente en nuestras iglesias. A veces en muchas iglesias no se enseña sobre esto, debido a que uno da por sentado, presume de que las personas ya tienen el conocimiento. Y el tema que vamos a tratar en serie, este va a ser como una introducción simplemente, que está dentro de lo que es la mayordomía. Eso está dentro de la mayordomía. Hay recursos, bienes que son temporales, recursos temporales. Nosotros tenemos recursos eternos en los cielos, los cuales el Señor nos ha prometido que no se destruyen, los ladrones no entran, no roban, la polilla no destruye, y esos recursos son eternos. Pero también el Señor nos ha entregado recursos temporales que debemos administrar, y debemos hacerlo bien, con excelencia, para su gloria. Entonces, el tema que vamos a tratar durante estos programas siguientes, y hoy, como dije, repito, es una introducción, es sobre la prudencia y la sabiduría en el manejo de el dinero, las finanzas o los recursos que Dios pone en nuestras manos, sean muchos o sean pocos, de la sabiduría y la prudencia. Y en la Biblia vemos claros principios que el Señor nos habla sobre la mayordomía, sobre la responsabilidad que tenemos, sobre la planeación, el ahorro, sobre la prudencia que debemos tener de no incurrir en deudas y compromisos innecesarios que entonces no podamos pagar, de nosotros también cultivar la generosidad. Es un mandato en las Escrituras que está muy claro, de buscar y pedir la sabiduría de Dios cuando vamos a hacer cualquier tipo de inversión o comprar algo. Pedir la sabiduría del Señor, y sobre todas las cosas que nuestro corazón esté y nuestro enfoque esté no en las cosas de este mundo, sino en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Entonces, estos temas lo estaremos tratando así, no todos hoy, que son subtemas. Hoy solamente vamos a enfocarnos en el punto de la mayordomía. Y vamos a buscar aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos a basar entonces esta enseñanza. Primera de Pedro 4:10, usted lo puede buscar allí. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí Pablo habla de
diferentes dones que Dios ha dado a su iglesia para el beneficio, porque los dones son para la edificación de su iglesia, pero la responsabilidad que tenemos nosotros los creyentes, que el don que yo he recibido, ese don también debe ser compartido. Por ejemplo, miren los árboles frutales, sea un manzano, sea de mango o sea de naranjas. Yo nunca he visto un árbol comiéndose sus propios frutos. Siempre los frutos que dan los árboles es para que otros vengan a disfrutar de ellos. A disfrutar. No sé si el hermano Hernán o Néstor ha visto algún árbol que se coma sus propios frutos. Yo no lo he visto. No. Yo no lo he visto. Entonces siempre los frutos que dan estos árboles es para que otros sean beneficiados. En este caso, nosotros como iglesia somos beneficiados con esa bendición. Hay muchas preguntas que a veces las personas dicen si es pecado que un creyente sea rico, ¿verdad? O ¿qué ustedes creen con relación a esto, hermanos, sobre la mayordomía, basado en lo que hemos leído a manera de introducción? Bueno, por definición, un mayordomo es aquel que administra los bienes de otros. Es- Y a nosotros nos manda la palabra de Dios a ser mayordomos, porque administramos los bienes de nuestro Dios. No solamente hablamos del aspecto material, porque Dios nos ha dado dones y esos dones también tenemos que administrarlos. Somos mayordomos de nuestros dones, de nuestros talentos y también de nuestro dinero, que no es nuestro en sí, Ujú. porque es de Dios. Entonces, muchos dicen, sí, es de Dios, pero yo soy el que lo pongo a funcionar y yo soy el que hago con él lo que yo quiera. Y es una realidad que el hombre trata de hacer con el dinero lo que él quiere, porque el hombre está alejado de Dios. Y muchas veces nosotros como creyentes nos alejamos de Dios cuando creemos que lo que tenemos es de nosotros y no es de Dios. Sí, a veces nosotros decimos, por ejemplo, mi tierra, mi casa, mi carro, mi dinero, mi cuenta bancaria. Y familia, vemos que muchas familias, en estos días veían la noticia eso sucedió allá en Santo Domingo, en el área creo que de Santiago o San Francisco, no recuerdo bien, pero un hermano que mató a otro por una tierra, estaban peleando por una herencia y su propio hermano mató a su hermano por esa tierra. Y el Salmo 24 dice, el versículo 1, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Me gustó esa parte que tú mencionabas, Néstor, que nosotros, un mayordomo es aquel que administra los bienes de otro. O sea, mientras tú estés ahí, Dios te concede, te da la responsabilidad de administrar lo que es de él, porque la tierra le pertenece a Dios, ¿verdad? Todo es de él, todo le pertenece y dice que él es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Néstor, continúe. Claro, claro que sí. No, ya estaba diciendo como a forma de introducción de lo que yo creo que es el mayordomo. Y no yo, realmente es la etimología de la palabra. Eh, el hecho es que muchas veces nosotros no administramos bien. Y dice Ujú. la palabra de Dios en la parábola que puso el Señor Jesucristo, que al mayordomo que no administra bien,
los bienes que se le dio para administrar se le será quitado y se le dará a otro que produzcan los frutos. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel llamó, se le llamó del mundo. ¿Para qué? Para que ellos le enseñaran a las personas la existencia de un solo Dios y la salvación por medio de ese Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No cumplió. Y se le dio a otro pueblo que hiciera el trabajo que ellos no hicieron. Y ese pueblo es la iglesia, que somos nosotros. Y nosotros, como dice el apóstol Pablo, si yo no hablara el evangelio, hasta las piedras hablarían. Y ay de mí si no hago lo que se me manda hacer. O sea, nosotros somos llamados a hacer algo y ese algo es administrar lo que Dios nos ha dado, tanto en lo económico como en lo espiritual. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones, lo ha dado todo para que nosotros, conforme a su voluntad, administremos eso que Él nos ha dado. Y pobre de nosotros si no lo hacemos. Así es. Muchos ven el trabajo como, como fruto de una maldición. Eh, y no entendemos que antes, mucho antes de la caída, Dios también instituyó el trabajo. Es decir, Dios no creó al hombre para que fuera un holgazán y estuviera acostado rascándose el ombligo siempre y comiendo manzanas solamente. No, sino que Dios le estableció mucho antes de la caída responsabilidades en el lugar donde el Señor lo había puesto. Y le dio la responsabilidad de ser mayordomo de la creación. Es decir, la responsabilidad de Adán era cuidar y de velar de toda la creación, de todo lo que el Señor le había puesto a su cargo. Es decir, que la mayordomía es un principio que está establecido mucho antes de la caída del hombre. Hay responsabilidades, medios que Dios utiliza para bendecirnos, para que aprendamos a proveer para nuestra casa, nuestra familia, y una de ellas es el trabajo. De hecho, cuando Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Es porque habían algunos que no daban testimonio del Señor en ese sentido, sino que querían ser carga a otros. Es como que yo diga, no voy a trabajar, y me le recueste a mi hermano Néstor y vaya a su casa todos los días a comer sin ningún tipo de compromiso, ¿verdad? Así es fácil. Entonces, hay responsabilidades que nosotros tenemos y Pablo es tan enérgico con eso que dice que el que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, fíjese lo serio, la seriedad que establece las escrituras en ese sentido. Amén. Mi hermano Hernán. Mira, esto es un tema tan sensible, porque afecta a mucha gente y estamos hablando de creyentes. Pero como decía Néstor, nosotros debemos entender que Dios nos ha creado para ser administradores. Empezando por su creación, Dios puso al hombre y el trabajo que Dios le puso a Adán fue de que fuera un administrador. Y las cosas que Dios nos las da para que nosotros las administremos. Y como dice Primera de Corintios 4:2, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Nosotros debemos aprender, los creyentes,
a ser administradores, porque todo lo que Dios nos da, no lo ha dado para que nosotros lo administremos. El dinero, los hijos, pero como estamos hablando en el área del dinero, yo creo fielmente que Dios es un Dios bueno y es fiel, y Dios le provee a cada quien económicamente lo que necesita para su sustento. El problema está en que nosotros no somos buenos administradores, no somos fieles, y por eso muchas veces incurrimos en los problemas económicos. Si nos ponemos si nos sentamos y cada persona que tiene algún problema económico, salvo quizá algunas excepciones por cosas providenciales que suceden, pero la mayoría de los problemas económicos vienen por la mala administración. No sabemos administrar los recursos. A veces nos metemos en compromiso económico que no deberíamos meternos, o compramos cosas que no necesitamos, y incurrimos en todos estos problemas económicos en los que incurren los creyentes, que creo fielmente que son muchas veces armas del mismo enemigo para mantener a los creyentes amarrados y atados a situaciones económicas y dejarlo en un desierto dando vuelta. Hay gente que tiene mucho tiempo dando vuelta y vuelta en problemas de deuda y cosas que tienen que ver con dinero, y eso los tiene atado a esa situación. Le quita la paz, le quita el sueño y le quita muchísimas cosas, le quita el tiempo de Dios, y cuando eso lo usa el mismo enemigo para distraer y mantener a los creyentes lejos de las cosas de Dios. Sí, de hecho, hay personas que llegan a las iglesias y tienen esa mala costumbre de estar diciéndole a los hermanos, hermano, préstame esto, préstame aquello, y resulta que en la misma iglesia tienen más de 10 y 12 deudas, o sea, de hermanos que le deben, y ya cuando ellos no pueden pagar, entonces lo que hacen es que se cambian de iglesia. O sea, una persona que dice ser creyente debe honrar sus compromisos. Mira, con relación a la pregunta que yo hacía al principio, nosotros sabemos por las escrituras que el problema no es el dinero en sí, el dinero es un medio. El problema está en el corazón del hombre, el amor al dinero. Sabemos de que personas, hermanos, que Dios lo ha bendecido con su negocio y que glorifican al Señor con sus finanzas, son buenos mayordomos. Primero de Samuel 2, decía Ana en su canto que Jehová empobrece y Jehová enriquece. O sea, Abraham, Lot, o muchos de estos patriarcas fueron hombres que tenían riqueza, Dios le había entregado riqueza. Ahora el problema está en cuidar el corazón. Cuidar el corazón y siempre nosotros entender de que eso no es mío, porque en la manera que yo uso el dinero, eso habla de la condición de mi corazón. Desde que yo era pequeñito siempre he escuchado ofertas. Yo recuerdo que pasando por la Duarte, venga, aproveche los especiales. 2 por 1. Solo por hoy. Oye, desde que yo era pequeño, eso nunca se acaba. Entonces a veces la misma publicidad, en mi caso que soy publicista y sé cómo se manejan estas cosas, la misma publicidad que trabaja con la psicología, que a veces tú estás frente a una pantalla y te aparece un anuncio que dice solo por hoy, y a veces tú no tienes el dinero y dices, pero mira, dice que solamente es por hoy, o sea, me voy a perder esta oportunidad, y es lo que te hace pensar de que si tú no aprovechas eso, ya se va, no va a volver otra oportunidad. Y esos son enganches y mentiras que utilizan las grandes publicitarias para tener a las personas
siempre como manejar su voluntad hacia la compra. Y hay personas que han caído en ese ámbito vicioso de ser compradores compulsivos, que compran cosas que Ujú. no lo están Sin usando, necesitar. sí, sin necesidad. Compran cosas para acumularlo ahí en su casa, pero no están usando nada de eso. Eso es cierto. Adelante, hermano. Inclusive hay cosas que son para uso diario, donde personas salen de su trabajo y diariamente tienen que pararse en un supermercado a comprar cosas que son de uso diario, comida y eso, pero que ya la tienen en su casa. Ah, mira, uno de los problemas que tenemos con la administración es que a veces nosotros ignoramos ciertas cosas. Uno, hay personas que tienen dinero y no saben administrar o negociar. Y hay otras personas que no tienen el dinero, pero tienen la sabiduría para hacer el negocio. La cuestión está siempre en nosotros observar de dónde vienen esos bienes que vamos a administrar. Dios, interesante que Génesis capítulo 1, versos 26 al 31, empieza a dar detalles acerca de la creación del hombre, la creación de Adán. Y donde después que Dios en 6 días creó todas las cosas, al diseñar y hacer el hombre en el día número 6, le dio la responsabilidad de administrar todas las cosas que habían sido creadas. Inclusive a Adán se le dio la responsabilidad de colocar nombres a todas las cosas que Dios había creado, incluyendo, según Génesis 3:20, ponerle nombre aún a su mujer, a su compañera de vida. Y la administración es una gracia que Dios otorga, como bien se dijo desde el principio, para administrar, para manejar los bienes que pertenecen a otro. Y déjame decirte, Freddy, que poner nombre a todos los animales y todo eso parece ser una tarea sencilla, pero, Parece. pero no es fácil. O sea, eso habla de que el coeficiente intelectual de Adán era muy amplio. Mm. La inteligencia, la sabiduría que Dios le había dado para hacer eso. Porque si me ponen a mí, imagínense, a mí se me olvidan los nombres de la gente. A veces, no porque yo quiera, pero yo digo, mire, este lo he visto, pero no recuerdo su nombre. Trato de recordar. Pero lo que te quiero decir es que Adán, antes de la caída, tenía un coeficiente intelectual muy, muy amplio. Y todo eso quedó afectado precisamente con la caída. Mira, incluso vamos a observar la vida de Caín y su hermano Abel. Si observamos la vida de ambos y la manera en que ambos manejaban los bienes, aunque no hay muchos detalles, pero en el hecho de el celo que se levantó en el corazón de Caín, que ahí viene algo que mencionó Hernán en ese momento, que es un problema que nace en el corazón. Caín tenía bienes dados por Dios tan amplios como lo mismo que tenía Abel. ¿Y dónde viene el problema? En la forma en la que manejó los beneficios que esos bienes le otorgaban. Se le dio a ambos la responsabilidad de ofrecer sacrificio, ofrecer adoración, pero cada uno de ellos lo hizo de una forma diferente. Obviamente, vemos que Abel ofreció el sacrificio, administró el sacrificio conforme a como Dios se lo había ordenado y en la vía que Dios quería que se hiciese. Mientras tanto, su hermano Caín lo hizo de manera completamente diferente. Los bienes de este mundo que han sido otorgados por Dios al hombre, dice que han sido dados para que los disfrutemos, para que gocemos de esas cosas, pero siempre tomando en cuenta que Dios debe llevarse todo el honor, aún de las cosas que nosotros, cosas que parecen pequeñas o ínfimas, aún es un traguito de agua. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, dice las Escrituras. De eso se le añade
que como todo viene de lo alto, todo debe ser para la gloria de Dios, incluyendo el manejo de nuestro dinero. Tener una casa es una gran bendición, pero es bueno observar qué realmente yo necesito en una casa. A mí me gusta la comodidad y yo creo que a todos nosotros nos gusta la comodidad. Y más cuando uno ya va entrando en edad, que uno quiere cierta comodidad por los achaques y dolores que el cuerpo puede tener. Y hay algunas cosas que usted debe aprender desde pequeño. Yo observé, por ejemplo, a papá y a mi mamá, personas que vienen del campo, personas que se dedicaron al trabajo pesado. No era, no era trabajo liviano lo que ellos hacían. Pero yo observé que papá y mamá tomaron en cuenta lo que son prioridades. Y en la administración, esta es una de las cosas que debemos tomar como punto de partida. ¿Cuál es mi prioridad o nuestra prioridad? Porque debemos pensar viendo el conjunto hacia dónde nos beneficia lo que estamos haciendo. Para papá y mamá, la prioridad era tener un techo. Y necesariamente un techo no es una casa grande y cara, sino tener un techo porque ya habían hijos, Algo propio. algo propio, correcto. Ujú. Y recuerdo que los primeros techos que yo empecé a ver desde niño fueron los techos de zinc, plancha de zinc. Y posteriormente vi los techos en concreto. Nosotros debemos pensar que la prioridad nuestra es precisamente observar que los mismos bienes que Dios nos otorga es para que con esos bienes podamos obtener cosas que puedan ofrecer seguridad a lo que es lo más importante, y en este caso a la familia. Tu familia. Pastor Freddy, ha habido muchos comentarios y diferentes opiniones con relación a este punto del manejo de las finanzas y de la manera en que nosotros administramos, gastamos el dinero. Como tú bien decías, y Salomón también lo expresó en Eclesiastés, que ese es un don de Dios, que podamos disfrutar de lo que el Señor nos da abundantemente. Pero también debemos tomar en cuenta las necesidades de otros, en el sentido, cuando Pablo dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si ve a tu hermano que viene a ti y te dice, hermano, ora por mí que no tengo que comer o no tengo trabajo, y tú teniendo la posibilidad de ayudar a ese hermano, le dice, yo voy a orar por ti para que Dios te bendiga. Y teniendo la posibilidad de ayudarlo, no lo haces. Es decir, en ese momento tú puedes orar, pero también puedes accionar. Puedes accionar extendiendo la mano. Aunque sea poco, pero es algo, es un alivio, un granito de arena. El punto está que el principio que tenía la iglesia primitiva después de la ascensión de Cristo en Hechos capítulo 4, versículo 32, dice que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, no estamos diciendo con esto que usted agarre y regale su casa o regale todos sus bienes, porque hay personas también y muchos lobos que se han aprovechado de esto y han manipulado a la gente. Mira, dice el Señor que me dé ese reloj, dice el Señor que me dé tu casa. No, eso no es lo que establece la Biblia, ¿verdad? Porque como bien tú decías,
yo primero debo velar por la estabilidad de mi familia, de mi hogar, de mis hijos. Si no provee para mi casa, para los de mi casa, Para pues los suyos. sí, he negado la fe. Soy peor que un incrédulo. Mm, Pero también debemos entender que estos bienes que Dios nos ha entregado están también al servicio para que otros sean beneficiados y mayormente los de la familia de la fe. Mayormente los de la familia de la fe. Es un punto importante. Así que yo quiero dejar a Néstor para que nos puede ampliar un poquito sobre esto. Amén. Eh, Quisiera así recordar algo como que algunas veces le pasa por la cabeza a muchos creyentes. Dice, oye, ¿y por qué aquella persona tiene más que esta otra? No todos venimos de la misma cuna, como dicen. Hay personas que vienen con un estrato social que no le permiten vivir de la misma manera, pero tienen lo más importante, tienen a Dios. Y si el Señor está con nosotros, Dios nos da la oportunidad de poder subir. Eh, la carencia o la abundancia del dinero que una persona puede poseer no califica a la persona, a pesar de que sí la pone en una situación en que no es que lo vean bien, sino que puede tener más cosas para ayudar a otros. Porque cuando Dios nos da a nosotros, nos da no para que nosotros solamente disfrutemos de lo que Él nos da, sino para que ayudemos con lo que Él nos da a aquellos que lo necesitan. Nosotros vemos como la iglesia primitiva, los hermanos que tenían bienes, lo vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que la comunidad de los creyentes se beneficiara de ellos. Hoy en día no se puede hacer eso porque hay tanta malicia y tanta maldad que uno ve que si en las iglesias hicieran eso los hermanos, bueno, todos quedaríamos pobres y sin nada y sin recursos, Pero porque vendrían todos los de la calle a buscar. sí, ese recurso para repartir al que realmente tiene necesidad. sí. Sí, exacto. Eh, pero el hecho es que muchas veces hay hermanos que se quejan porque no son tan agraciados como otros, pero que no depende de ellos, no depende de nosotros. No nacimos en una cuna de oro, pero sí nacimos en una cuna. O no en una cuna, puede ser un pesebre también, puede ser un Eh, como el Señor Jesucristo, que nació en el pesebre y era el hombre más rico del mundo. Y digo como hombre, porque él es el dueño de todo y era el dueño de todas las cosas porque él mismo la creó. Entonces, Recuerda, hermanos, que uno de los mandamientos de Dios es de nosotros no codiciar los bienes de otros. amén. No Esa- codiciar en el sentido de que, por ejemplo, dentro del contexto cristiano, lo que quiere decir es que yo no puedo, no debo orar. Por ejemplo, yo me pongo a orar para que Dios me dé la casa que tiene el hermano Néstor. O sea, eso es codicia. ¿Por qué yo quiero la casa del hermano Néstor? Si Dios se la entregó a él. Y hay personas que se sienten al menos, ay, mira, Señor, tú has bendecido al hermano y a mí no. O tú le mm, diste esto a fulano y a mí no me ha dado nada. Y a veces se sienten inconformes con la voluntad y los designios de Dios. El Señor sabe a quién le da mucho y a quién le da poco. Y conforme a su capacidad como fueron dados los talentos. Ahora sí Dios nos da la sabiduría para aún en lo poco nosotros estar conformes y también ser diligentes en multiplicar
porque lo poco en la mano del Señor se multiplica y Dios quiere que nosotros aprendamos a depositar todo lo que Él nos ha permitido administrar, ponerlo en sus manos. Señor, esto es lo que hay, son 5 panes y 2 peces, esto es lo que hay, lo pongo en tus manos, multiplícalo tú, hazlo rendir. De hecho, hay personas que ganan mucho y no les alcanza, Para nada. porque así como ustedes han visto los embudos, que un embudo al revés entra poco y sale mucho. Entonces, así hay muchas personas que gastan aún más de lo que ganan y hay otros que ganan mucho y no les alcanza. ¿Por qué? Porque sus gastos son muy altos. El consumo de algunas de estas mujeres son famosas entre uñas, pestañas, cejas y todo lo que tiene que hacerse en el cuerpo es muy costoso. Perfumes y maquillajes. Perfumes y maquillaje, estaba mirando ahí unos perfumes que venden, hermano, $15,000. Un perfume. Un perfume. Y tú dices, bueno, hay personas que sí lo pueden pagar. Pero un pobre que ahorre durante varios años para comprarse un perfume, habiendo tanta necesidad y habiendo tantas cosas que hacer, ¿verdad? Quizá usted piense en aquella mujer del alabastro que quebró el alabastro a los pies del Señor, que ahorró todo un año de salario para derramar ese perfume de alto costo a los pies del Señor. Pero el punto está, hermanos, que nosotros debemos ser buenos administradores, debemos ser buenos mayordomos y debemos estar conformes, porque la inconformidad es pecado. Pablo dice que debemos estar contentos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Si Dios le entregó poco, pues sea fiel en lo poco. Glorifique a Dios en lo poco. Amén. Pero eso no quiere decir que la se persona quede, no pueda, se quede así. no tenga deseo de superación o de Exacto. crecimiento. Mira, ya para dejarte que comente, solamente quiero citar este texto en Proverbios 21:20. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Un necio que todo lo que le llegue a la mano, así mismo lo disipa. Lo desparrama. Lo despilfarra. Hay padres que han trabajado muchos años para levantar una empresa y cuando mueren vienen los hijos y en 2 meses despilfarran todo. Esa es la triste realidad. Adelante, Néstor. No, lo que estaba diciendo es el hecho de que uno no tenga posesiones, no quiere decir que no querramos estar en mejor condición. Pero en esa situación en que vivimos, lo que hacemos es decirle, Señor, si es tu voluntad, ayúdame, ayúdame, pero no me dé más de lo que yo no pueda tener sin dejar de hacer lo que tengo que hacer para ti. No me dé poco para que yo pueda estar mendigando. Dame lo necesario y lo que yo pueda tener para ayudar a otros. Siempre que en nuestro corazón esté el deseo de ayudar a otros y de ayudar a nuestra familia primeramente, yo creo que vamos a salvaguardar nuestro corazón y a esa medida el Señor nos va a ayudar. Porque es una realidad que la obra de Dios se realiza con bienes también.
Nosotros, por ejemplo, queremos, vamos a algo hipotético, queremos hacer una radio, pero para hacer esa radio necesitamos los fondos necesarios para que eso se lleve a cabo. O queremos hacer un local, un templo, necesitamos los fondos necesarios para que eso se lleve a cabo. Dios es el dueño de todo, Él va a proveer, pero nos da la sabiduría a nosotros para nosotros saber cómo hacer las cosas de manera tal de que podamos hacer la obra de Dios, la obra que Dios nos ha dado y nos ha encomendado. La realidad es que yo sé que este tema va a tomar más tiempo de lo que nosotros pensamos, porque solamente estamos dando pincelazos en la introducción, Y, porque tenemos que entrar en muchos aspectos en que los hermanos van a decir sí, pero oye, no se hace justo que yo no tenga nada y que él tenga más. sí, ¿Cómo va a ser, cómo va a ser que tú puedes salir de viaje y yo tengo que estar aquí sentado? ¿Cómo va a ser que tú andes en un carro del año y yo tengo que agarrar mi autobús? Era, Y mencionaste algo determinante, porque muchas veces el traspié viene cuando nos proponemos metas que son muy altas. sí, Eh, ya recuerdo cuando a mí me interesaba viajar a Estados Unidos, estando en República Dominicana. Trabajaba para una línea aérea donde tenía un beneficio y era que los pasajes me salían mucho más económicos. Y oye esto, Hernán, oye esto. Yo con ese deseo enorme de ir a Estados Unidos, mi papá estaba por allá, mi mamá, una cantidad de mis hermanos, primos, amigos, vecinos y relacionados. Y yo loco por ir a Estados Unidos. Y cada vez que yo iba de visita al consulado para buscar la anhelada visa, siempre me decían detrás del cristal, I'm sorry, no califica. Y yo con los pasajes allí, porque decía, wow, yo tengo los pasajes, pero no tengo la manera. Sin embargo, recuerdo que hubo una compañera de trabajo, una supervisora, que me dijo lo siguiente. Me dijo, pero Toledo, pero en vez de tú procurar Estados Unidos, ¿por qué no visita Colombia o no visita Panamá? Algún uno de estos sitios donde te es más fácil conseguir una visa. Yo dije, pero mira, eso es verdad. Y cuando pude obtener una visa para Panamá, que fue el primer país que visité al salir de Santo Domingo, ahí entonces mi visión cambió en cuanto a lo que yo quería. A veces la propuesta que tenemos, a la que nos hacemos nosotros mismos, es muy alta con relación a nuestra posibilidad o nuestra capacidad. Mi primera casa, por ejemplo, yo sé que esto varía mucho según el país que uno viva. Ah, en algunos países, por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos, lo sabe Néstor, lo sabe Jonathan, que está viviendo por cuestiones de la iglesia aquí en Estados Unidos. Y el mismo Hernán, que también ha tenido la oportunidad de hacer viajes fuera del país. En Estados Unidos, una de las cosas que ayuda bastante es un buen crédito, que debe ser manejado de manera prudente, porque muchas veces con un buen crédito usted se puede meter en un problema muy serio. Si empieza a obtener o a comprar cosas que en vez de ayudarlo, lo que van a hacer es que lo van a endeudar. Y al endeudarlo se mete en serio problema. Pero, por ejemplo, cuando yo tuve la primera casa que tuve, eh, yo tenía el deseo de tener una casa porque había aprendido de papá y mamá esa prioridad, porque fue una prioridad que ellos establecieron. Y cuando yo dije, ¿cómo yo voy a tener una casa si no gano lo suficiente? Alguien me habló sobre un solar que estaban vendiendo. Yo lo compré.
Y lo compré pagándolo, ¿cómo se llama esto, Jonathan? Cuando va pagando al paso, cuando va Plazo. pagando Por a plazo. plazo, Sí, a por plazo. plazo, correcto. Lo compré y después que saldé ese terreno, me senté frente en una piedra, me senté frente al terreno y empecé a orar, Señor, ¿y cómo yo construyo mi casita? La gracia que Dios me dio en ese momento fue observar una gallina que estaba allí con sus pollitos. Hmm. Y yo observaba que la gallina era granito a granito lo que iba comiendo, mientras arrastraba la tierra. Ella comía y le señalaba a los pollitos lo que iba a comer. Y mi pensamiento fue el siguiente: la gallina no tiene una cuchara bajo el ala para comerse lo que tiene, sino que eso lo está haciendo grano a grano. Y de esa misma forma usted trabajando poco a poco, porque Dios nos da incluso la sabiduría en lo poco. En lo poco Dios nos concede a aprender a ser fiel para luego ser fiel en lo mucho cuando Él lo concede. Y granito a granito, en cuestión de 6 meses, en 6 meses, Dios me dio la gracia de poder ir comprando todos los meses una cantidad de bloques, para ir colocando esos bloques y levantando esa casa, hasta el momento que ya a los 6 meses estaba lista. Y recuerdo que oye esto, Jonathan, hice un contrato para colocar las verjas, los hierros para proteger la ventana, proteger la puerta. ¿Y sabe quién fue que me hizo, que hice ese contrato para hacer ese trabajo? Con un amigo tuyo llamado Néstor Aponte. Bueno, eso. Sí. Hermano, se nos está Se nos yendo fue ya. sí, el Ay, tiempo. ay, bendito. El tema es bastante amplio y aquí hay muchos hermanos que están deseosos de dar su opinión y obviamente vamos a también abrir las líneas de los oyentes para que puedan opinar sobre este tema, porque es muy necesario tratarlo y enseñarlo en las iglesias. La Biblia nos habla abundantemente de la sabiduría, de la prudencia en todo lo que hacemos, Amén. de ser cautelosos, cuidadosos, veladores de la estabilidad. ¿Cuántas personas han perdido su matrimonio porque se han manejado de una manera desordenada en el aspecto financiero, gastando de forma derrochadamente? Entonces, es interesante nosotros tener esa gracia, esa sabiduría, ese entendimiento para, para manejar los recursos que son del Señor. Nosotros solamente nos resta orar, vamos a orar y vamos a dejar Pastor Hernán, si quiere comentar algo, Pastor, finalmente, y así ora y nos despide por el día de hoy. Sí, solo decir que todo este problema eh, es un problema del corazón. El corazón nunca se sacia Mm. y eso nos lleva a nosotros a anhelar y a desear lo que otros tienen, a no estar contentos ni satisfechos con lo que Dios nos da y a no administrar bien lo que tenemos. Pero evidentemente es un problema del corazón. La gente quiere más y más y más y nunca se sacia, nunca llega a un punto de decir, bueno, con esto, si yo lo administro bien, ya yo puedo vivir tranquilo. Sino que por eso las iglesias que predican la prosperidad están tan llenas, porque la gente anda detrás de eso. Pero no para ser buenos administradores, sino para tener abundancia para derrochar, no para tener abundancia para bendecir a otros, sino para derrochar y vivir la vida Para que ellos ven reflejada en otros. Ostentar. ostentar, exacto. Señor, yo quiero un Exacto, sí. yate, yo quiero un avión. Sí, Ay, ay, sí. ay. Bueno, Ten misericordia, Padre nuestro que Señor. estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Sí, Padre, por tu palabra, porque ella es luz sí, en nuestro Padre. caminar. Queremos pedirte, Padre, por todos los oyentes que están pasando por alguna situación económica, para que tú
ministre su alma, ministre su corazón y le dé luz, le dé la sabiduría para saber cómo salir de esta situación y cómo administrar los bienes que a cada uno de nosotros en tu soberana voluntad tú nos has dado. Danos sabiduría, sensibilidad a nosotros para tratar este tema de tal manera que verdaderamente sea de edificación para el que lo escucha y de orientación. Gracias, Señor, por este programa y gracias por las emisoras a través de las cuales él se transmite. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señores, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, las primeras 2 semanas de mayo vamos a continuar con este tema. Queremos darle participación a nuestros oyentes. Así que mañana estaremos abriendo las líneas. Yo sé que hay muchas preguntas, interrogantes, pero si Dios nos concede, mañana vamos a continuar. Que la paz de Dios sea contigo, que la bendición del Señor te cubra, que Dios te guarde en tu entrada, en tu salida, te dé sabiduría en cada decisión que tomes y feliz resto de este día. Que Dios te bendiga. Amén. Ya tienes la oportunidad de estudiar y titularte con nosotros en la Universidad Teológica Shalom, estudiando la palabra de Dios y ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Universidad Teológica Shalom, sus programas de licenciatura, maestría y doctorado en teología, con profesores altamente calificados y oportunidades de crecimiento personal y espiritual. Somos una institución comprometida en la formación de líderes en el ámbito teológico. No pierdas la oportunidad de formar parte de nuestra comunidad. Visítanos ahora, unitesh.org, o escríbenos al WhatsApp 516-916-0175. Universidad Teológica Shalom, a la luz de su